hombres y mujeres del mundo. Voy a mezclar hoy dos temas en uno, porque escuchando al joven quien desarrolla la función de camarógrafo, me induce a conversar contigo sobre un tema que desde que subió este gobierno ha sido un sujeto de palpitancia. Es la corrupción de Estado. Este gobierno, desde que llegó, se dio por norte esculpir, definir un ministerio público independiente, un ministerio público que no respondiera a los dictámenes, ni pareceres, ni deseos personales del Poder Ejecutivo, ni de ninguna institución que forme parte de las intrínculas del aparato del Estado. Pero ocurre que el país se sintió impactado por todo ese accionar que de inmediato el Ministerio Público Nacional puso en marcha. Gente presa, expedientes que se empiezan a esculpir, a elaborar. Interrogatorios van, interrogatorios vienen. Abogados que son designados por el mismo presidente de la República para tener por misión de que todo lo que ellos recauden de aquellos corruptos y perversos, como se le ha llamado, ellos tienen derecho a un porcentaje de ese dinero que se considera que debe de ir a la tesorería de la nación e integrarse al patrimonio de la nación y por tanto de cada hombre y mujer de nuestro pueblo, anciano o joven o maduro. Pero ese ministerio público no educó al pueblo, no le habló al pueblo, no le señaló que de acuerdo a la Constitución de la República y las leyes penales del Código especiales plantean que la prisión es la excepción y la regla es lo que prima. O sea, la libertad, el poder caminar, el poder irse de un sitio a otro, el poder hablar, es el principio neurálgico. Cuando se dice que la prisión no es la regla, sino la excepción, está significándose con eso que se establece determinadas medidas de coerción. Coerción, una prisión domiciliaria en su casa, a través de una fianza, o se le niega para que mantenga, pero no puede pasar más de 18 meses. Y se empieza a preparar el expediente y comenzar a conocer del fondo. Pero sucede que hasta ahora solo un caso se ha conocido del fondo. Pero todos, sin excepción, están caminando con libertad por nuestras calles, campos y praderas. ¿Por qué no se le explicó eso al pueblo? Y hoy el pueblo hubiese visto con beneplácito que el Ministerio Público encausaba, pero no se empecinaba en mantener preso a nadie, sino que cada juez tomara la decisión así, de acuerdo al mejor parecer que se formara y en consonancia con las garantías de una persona que tiene familia, que tiene inmuebles, que tiene dinero depositado en banco, no tiene por qué escapar ni huir. Pero nada de eso se le explicó. El pueblo consideró en su gran mayoría, porque no conoce de leyes, que esas personas que eran detenidas y que eran encausadas ya de forma determinante
fueron corruptos, fueron ladrones del patrimonio del pueblo. Hoy, en sentido general, han tenido que ser puestos en libertad. No vamos a decir en libertad, pero están en su casa, en las calles. El pueblo considera, ¿y dónde está lo que se robaron? ¿Dónde está la prueba de que son corruptos? ¿Por qué están libres? Y eso es lo que vengo sosteniendo hace mucho, que no se le habla al pueblo. Se le quiere hacer ver que yo soy un titán, que soy un Superman de la justicia, que soy el procurador o procuradora más probo que ha conocido la historia, porque he metido gente presa. ¿Pero en base a qué? ¿Por qué no se ha preocupado ese Ministerio Público por formar bien sus expedientes y ya empezar a conocer del fondo de todos los casos que ya han estado en manos del Ministerio Público por espacio de 2 años, 3 años o meses? Hay frustración en el pueblo. Es un pueblo que puede sentirse engañado porque nunca se le explicó cómo es el proceso en materia penal. Porque nunca se le explicó las diferentes etapas que hay que caminar y cultivar y caminar y poder ir dando salto a otra etapa. Ya para el pueblo ver en libertad es que ya esos señores no van a ser tocados, porque tampoco se le dice que ahora viene otra tanda, otro ciclo, para que me entiendan, procedimental. Eso es penoso, lleno de tristeza, porque este es un pueblo que se le vendió una mercancía, donde se le hizo ver que todos los de un partido son ladrones, son corruptos, son perversos, son malvados, y que los que están son santos, son nobles, son patriotas, son hijos dignos de la patria, porque no cogen, no roban. Y ocurre que ahora de cuando en cuando empiezan a surgir escándalos. Se destapan determinadas acciones que comprometen, que ya hay que estar cancelando, que ya hay que estar divulgando, de que se perdió esto, de que aquello fue abultado. Y entonces, ¿con qué moral puede actuar el Ministerio Público con lo que están, con lo que forman parte de esta administración pública? Si con aquello no fuiste firme, no fuiste concreto, no pudiste preparar los expedientes a tiempo y no convocaste a todos los que tenía que convocar. Porque si tú como Ministerio Público dices que yo robé, que yo abulté nóminas y presupuesto en la construcción de una cárcel, por ejemplo, eso indica que compañías constructoras representadas por personas físicas fueron copartícipes, me dieron dinero. ¿Y dónde están? ¿Quién los llamó? ¿Quién los buscó? ¿Quién los conminó ir por ante el Ministerio Público? Eso es penoso, que no se llegue al fondo, porque hay que hacer una diferencia entre el gran empresario y el político corrupto. Entonces, si yo le doy un 10% a una constructora, esa constructora entonces no es cómplice de tomar el dinero del pueblo para dárselo a alguien que no está llamado a recibir. Porque eso del 10% se dice que es una ley no escrita. Pero eso no es así.
El patrimonio del pueblo hay que preservarlo, hay que protegerlo, porque de ahí sale el pago a los médicos, a los profesores, de ahí sale el dinero para comprar tizas, pizarrones, jeringa, medicamentos. Y nadie puede pretender ganar más que lo que indica el sueldo de la posición que ocupa. Todo lo demás es robo. Todo lo demás es sustraerle el patrimonio a un pueblo y uno pasa a ser perverso, aunque se la depositen en la cuenta de un tercero, aunque lo metan dentro de un colchón. Tú estás robando cuando te dan ese 10%. Eres un ladrón porque tu sueldo está definido. No. Es igual cuando tú tomas la tarjeta que te dan para pagar parrandas a los amigos y amigas, o para darte la buena vida con tu mujer y tus hijos. No es para eso. Eso es para cuando tú estás trabajando y tienes que pedir comida, o quieres irte a un restaurante tú a comer, no otros. Para eso está tu sueldo, el que tú tienes que tomar. De lo contrario, tú no puedes decirme que no eres un ladrón porque estás recibiendo de donde no debes tocar. Pero no le hablamos al pueblo de cómo debe comportarse un funcionario público, cómo deben canalizarse los acuerdos en los contratos, cual que sea su naturaleza. Pero sí nos acostumbramos a golpear dignidades y honras de familia y de personas. Si somos muy suaves para decir de todo lo que nos venga en gana, para lucir simpático ante un pueblo, y le den allí algún clip para que se vea que en YouTube yo estoy teniendo muchos, miles y miles de personas que me siguen, sin importar lo que digo y cómo lo digo. Y como voy a entrar en ese mundo, este era el tema original de lo que voy a hablar ahora. Fíjate, vienen expresidentes, personajes de incidencia en el mundo, a nuestro país, y opinan sobre la educación, el sistema de educación dominicano. Y en sentido general llegan a la conclusión que estamos muy por debajo de otras naciones, incluyendo los países caribeños y centroamericanos. Cuando hablamos de caribeños nos referimos a Cuba, Jamaica. Cuando hablemos de centroamericanos nos referimos a Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. ¿Qué ocurre? Que también tú estás llamado a cooperar con la educación del pueblo. Yo estoy obligado. Todos tenemos que ser copartícipes. Pero ocurre que yo vengo a hablar aquí todas las semanas, los sábados. Hablo y me dirijo al pueblo. Pero lo que empiezo es a decir que XZ es un ladrón, que MN es un homosexual, que la J es una mujer que le está haciendo infiel a su esposo. Ese es mi tema. Pero al mismo tiempo lo acompaño de palabras, San Antonio, hijo de, que gestos sexuales también. Hasta poniéndome la mano en expresión sexual. Y me ven por la pantalla, me ven por el internet. Y les transmito violencia
y le transmito esa violencia a través de la palabra, a través de los gestos. Ese niño que entra hoy en día al internet, entra al YouTube, entra a las demás variantes de la alta tecnología que me permite escuchar, me permite ver, no importa el punto del mundo. Está escuchando a los 5 años, a los 4 años, ya está entrando en el morbo, en esa conducta sexual sin límite. Entonces yo lo avalo con mis palabras, yo lo avalo con mi comportamiento, pero yo tengo un programa donde tengo 6 comunicadores o 5 que comparten conmigo, pero lo que hacemos es comenzar a lanzar palabras que hieren a otros, pero entramos en polémica entre nosotros mismos, pero no permitimos que nadie razone ni nadie hable correctamente y analice y desarrolle un tema. Solo un debate estéril del que más duro hable, porque eso es lo que consideramos que me va a ir sumando, que me están viendo, y voy a cobrar en YouTube bien. Pero en ese debate, ¿qué le estoy dejando de huellas al pueblo? Que aprenda a razonar. Pero tampoco lo estoy encontrando en las escuelas, ni públicas ni privadas, donde me enseñen a razonar, donde me enseñen a pensar, donde me enseñen a conocer por qué nací y para qué nací, que me enseñen el valor de la familia, el valor de mis padres, por qué mi padre trabaja tanto o por qué mi padre tuvo que recurrir al alcohol, por qué mi madre y mi padre pelean tanto. Cuando vengo a ver es que no hay para pagar el alquiler, para mandarme a la escuela pagando el concho, porque lo que ganan no le permite dar las respuestas colaterales. Pero no me hablan de eso. Me están hablando de un tal artista o de un promotor, pero no me hablan de los valores del ser humano. No me hablan de la esencia en el comportamiento de la vida. No me hablan sobre las causas que generan la violencia en mi país. No me hablan cómo voy a dar respuesta al primer trabajo a mi hijo, que puede estudiar y trabajar, y que puede encontrar campos deportivos en los barrios de béisbol, basquetbol, fútbol, cual que sea su naturaleza, que no esté allí convertido en una tórtola que pueda encontrar un disparo por parte de aquellos que venden y sirven de mula y trafican con la droga, o con acciones ilícitas, inmorales. ¿Por qué tengo que entregarme a los 7 años al mercado del sexo? Niño o niña. Ocurre que nadie está presto para darle seguimiento, ni educar a través de la radio, la televisión a nuestros hijos. Hablar con ellos con mensajes puros y de fuerza moral. Enseñarle la historia de su pueblo, desde la era de los indígenas, de los taínos. Conocer las luchas de Caonabo, de Anacaona, de Enriquillo, que fueron paladines de la libertad de nuestro pueblo, cuando andaban vestidos con flecos de coco, casi desnudos,
Eso nadie me habla, nadie me enseña, nadie se preocupa a buscar que mi alma, mi espíritu, mi mente se encuentre en el mundo de la liberación, pero una liberación de autosuficiencia intelectual, académica, donde aprendamos a leer y escribir y comprender y conocer el significado de cada palabra, de cada oración, de cada frase. Nadie nos motiva y nos induce a conversar con nuestros padres, buscar el consejo, el aliento, morar dentro de nuestros abuelitos. Poner al abuelo, a la abuela de 80, 85, 90 años, hablarme de su pasado, cómo era mi país, cómo era la familia, por qué podíamos llegar a las 10 de la noche teniendo 8 años y no había temor y daba superpuesta a la puerta. Solo con un dedo podíamos levantarla y no había el temor del ladrón, del asesino. ¿Por qué esos programas no toman un tiempo para transmitir mensaje de principio hacia la pureza de la educación? ¿Por qué esos mensajes no transmiten el elemento dulzura? ¿Por qué no toman unos minutos para leerle un poema de Pedro Mir o de Cabral, nuestros poetas del ayer y de los poetas de hoy? ¿Por qué no le toman un minuto para leerle un párrafo, un pasaje de uno de los cuentos de Juan Bosch o de nuestros grandes cuentistas que tenemos en el ayer, como también existen hoy? ¿Por qué no tomamos unos segundos para hablarle de nuestros grandes escritores latinoamericanos, mexicanos, cubanos, colombianos, chilenos, argentinos, dominicanos? ¿Por qué todo tiene que ser un debate estéril, donde no hay un sujeto clave, sino de inmediato el otro me enfrenta y no nos ponemos ni de acuerdo, porque tampoco nos entendemos uno al otro? ¿Por qué no abogamos que Radio Televisión Dominicana, el canal del Estado, no tenga anuncio, sino totalmente subvencionado por el Estado a través del gobierno central, y sea un canal solo para pasar películas bonitas de historia de nuestro país y de otros países del mundo? Conocer el por qué hay pirámides en Egipto y por qué hay pirámides en México. ¿Por qué esa adicción? ¿Por qué ese puente? ¿De dónde viene? ¿O fue verdad que los españoles nos invadieron por primera vez? Porque no se puede hablar de colonización, porque nos invadieron para robarse nuestro oro, para robarse nuestra tierra, nuestra producción, y hasta nuestros indígenas se lo robaban y lo masacraron perversamente. Entonces no se puede hablar de colonización, sino de invasión. Esa misma invasión que han hecho en otros países las grandes potencias del mundo no tiene ninguna diferencia. La única diferencia que ni tú ni yo existíamos para ese entonces, pero ahí está nuestro pasado, nuestros antepasados, la pureza de la naturaleza humana en los indígenas. Entonces tenemos que pensar que ese canal puede pasar música y enseñar música con buenos maestros, tocar el piano, la guitarra, el acordeón,
llenar nuestros barrios de teatros, conocer el arte, de escuela de pintura. Pero tenemos nosotros que aportar, que cooperar. No sigamos siendo egoístas ni yoístas. Pensemos en el pueblo, pensemos en la especie humana, pensemos en la naturaleza, cómo educar a nuestro pueblo para que la cuide, nuestros ríos, nuestras montañas, nuestros bosques. De por Dios, dejemos el odio, la insidia, la intriga. Abracémonos para amar a un pueblo y enseñar a caminar y a transformarse las estructuras que obstaculizan el desarrollo integral de nuestro pueblo. Cambiemos definitivamente para bien de la generación que no ha llegado y que están por llegar. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.